Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con la clase correspondiente a urgencias neurológicas y vamos a iniciar con el tema de estatus epiléptico. ¿Qué es el estatus epiléptico? La Liga Internacional para la Clasificación de la Epilepsia define el estatus epiléptico como cualquier convulsión que dure más de 30 minutos. Cualquier convulsión que dure más de 30 minutos o convulsiones intermitentes que el paciente no recobre la conciencia o que no recobre la conciencia. ¿Ok? Se ha llegado a la conclusión, o diferentes autores han pedido que se modifique esta definición porque consideran que el daño principal ocurre dentro de los primeros 20 minutos, por lo cual se ha modificado, en lugar de que sean 30 minutos, se ha bajado a 5 minutos. Dice que es muy difícil que los pacientes se dan de manera espontánea pasados 5 minutos y el daño neurológico se presenta alrededor de los 20 minutos, por lo cual se considera como un estatus epiléptico aquel cuadro en el cual presenta episodios convulsivos durante mayor a 5 minutos en los cuales no recobre el estado de conciencia. ¿Ok? Eso lo podemos considerar como la definición. ¿Cómo se clasifica el estatus epiléptico? En estatus epiléptico convulsivo y no convulsivo. Esta a su vez se puede clasificar en tónico-clónicas, mioclónicas, mioclónicas, parciales. ¿Ok? Y el estatus no convulsivo también se puede clasificar en generalizado y en parcial. ¿Ok? Entonces, el estatus epiléptico se clasifica en convulsivo y no convulsivo, y a su vez los dos se pueden clasificar en general y parcial. ¿Ok? Y esa subdivisión pues todavía se puede hacer, lo que les comentaba, de tónico, clónico, mioclónico, postural, etc. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un convulsivo y un no convulsivo? Que el episodio convulsivo tiene pérdida del estado de conciencia. El convulsivo tiene pérdida del estado de conciencia. ¿Ok? Y el no convulsivo, ese no tiene pérdida del estado de conciencia. ¿Ok? En cuanto a el episodio convulsivo, si vamos hasta ahí ya tenemos la definición, ya tenemos la clasificación. En cuanto a el estado convulsivo, tenemos que hay tres fases. Una fase intermitente, una fase establecida y una fase sutil. Como su nombre lo dice, la fase sutil es poco florido. En la fase intermitente son periodos en los cuales el episodio convulsivo tiene hay eventos convulsivos, ausencia de evento convulsivo y nuevamente se presenta. ¿Ok? En este espacio donde no hay episodio convulsivo, el paciente no recupera. Eso es importante para poderlo considerar. ¿Ok? Y en el episodio convulsivo, pues el paciente pierde su estado de alerta. Y la fase establecida se presenta alrededor del minuto 27, incluso hasta el 30, después del minuto 30. Y en esta el estado convulsivo es persistente. ¿Sale? Entonces hablamos que en la fase intermitente es como la clave Morse, y en la fase establecida es constante. ¿Ok? En
La fase sutil pues es un cuadro poco evidente. ¿Ok? En cuanto al estado epiléptico no convulsivo, vamos a borrar esto. En cuanto al estado epiléptico no convulsivo, tenemos que se caracteriza por episodios prolongados de confusión, comportamiento automático y mioclonías en alrededor del 50%. ¿Ok? Si es no convulsivo, son alteraciones en estado de alerta. ¿Ok? Y esto ya habíamos quedado que puede ser generalizado o puede ser parcial. ¿Cuál es el generalizado? Que puede tener ausencia típica y ausencia atípica. Cuando es una típica, las ondas son alrededor de 4 Hz. Y cuando es atípica, las ondas rodan aproximadamente entre 1.5 y 2.5 Hz. ¿Ok? Y en cuanto, esto es en cuanto al estado generalizado. Y en cuanto al estado parcial, hay una alteración del nivel de conciencia asociado a actividad electroencefalográfica focal y tiene movimientos automáticos. ¿Ok? Como puede tener disfasia, apraxia. ¿Ok? Hasta aquí tenemos que el episodio no convulsivo ya tenemos una alteración del estado de alerta que puede ser típico o atípico dependiendo del electroencefalograma, y el parcial pues tiene movimientos automáticos. Epidemiológicamente, el estatus epiléptico se presenta en cada aproximadamente de 41 por cada 100.000 casos de epilepsia al año. Tenemos una incidencia relativamente baja. ¿Ok? ¿En quiénes se presenta mayor? En los ancianos. En menor proporción es en los jóvenes. ¿Ok? Casi el 86% de los casos se presenta en los ancianos. Y de ellos va a ser recurrente. Significa que si un paciente ya tiene un episodio convulsivo, un estatus epiléptico, pudiera el paciente presentar nuevamente un estatus epiléptico. ¿Ok? La mortalidad, ¿cómo está relacionada? Pues es mucho mayor en los pacientes ancianos comparado con los pacientes jóvenes. ¿En quiénes va a ser más probable que el paciente fallezca? Pues en los pacientes ancianos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo que vamos es que es un cuadro en el cual va a ser un episodio convulsivo, pudiera ser recurrente, que nos va a dar, que va a ser mucho más común en los ancianos y que va a tener una mortalidad mucho mayor en los justamente en los ancianos, en los mayores de 60 años. Bueno, no le podemos decir ancianos, en la tercera edad, mayores de 60 años va a tener una mortalidad mayor comparado con los jóvenes. ¿Ok? ¿En quiénes más se presenta? En los varones. En los hombres tiene una incidencia mucho mayor comparado con las mujeres, y en algunos casos hasta un 30% es de causas desconocidas. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que detona un estatus epiléptico? La mayoría de las veces, la causa de un estatus epiléptico son transgresiones. ¿Qué tipo de transgresión? Transgresión farmacológica, transgresión principalmente gente que ya tiene epilepsia y que suspende su tratamiento. ¿En qué otra alteración nos puede llegar a presentar? Pues cuando uso, abuso y deprivación de alcohol o drogas con fines recreativos. Como casi todos los cuadros de descompensación de un padecimiento previo,
también se puede detonar por infecciones. Son las causas principales. Y como la epilepsia, pues también tenemos que es una ausencia de privación de sueño. Sin embargo, el estatus epiléptico también se llega a presentar en los pacientes que tienen infecciones o patologías del sistema nervioso central. Pueden presentarse por tumores, por algún evento vascular cerebral. También se pueden llegar a presentar por un traumatismo. Esto es importante porque en los traumatismos, sobre todo en las personas jóvenes y en las caídas en los adultos. ¿Ok? Y también se puede presentar por un cuadro infeccioso. ¿Ok? Bueno, aquí ya la comentamos, infeccioso. O en alguno de los casos, pues también se puede llegar a presentar como el debutante, paciente que no se conoce con epilepsia y que debuta, su cuadro inicial, pues es un estatus epiléptico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues eso vamos a darnos cuenta que es un paciente que tiene, como la definición lo marca, una alteración del estado neurológico y un evento convulsivo que se perpetúa. Si es convulsivo, si es no convulsivo, pues vamos a tener una alteración del estado neurológico con cierto grado de confusión o disautonomía, o en una menor proporción pues va a llegar a presentar coma. El estatus epiléptico está regulado por un sistema de inhibición y un sistema de excitatorio. ¿En qué está determinado? El sistema inhibitorio está determinado por el GABA y el sistema excitatorio está determinado por el glutamato. Normalmente en una sinapsis neuronal esto está en equilibrio. Cuando hay una pérdida del equilibrio, cuando el sistema inhibitorio disminuye y el sistema excitatorio aumenta, lo que va a generar es que el estímulo del glutamato, el estímulo excitatorio, esté mayor y el estímulo de GABA o el sistema GABA esté disminuido, por lo cual hace un equilibrio, este se anula con este se anula con este y nos deja un estado excitatorio, que es lo que va a generar que el paciente se continúe o se perpetúe con una excitabilidad neuronal. ¿Ok? Conforme pasa el tiempo, pues este mecanismo hay una endocitosis de los receptores GABA, que aquí se encuentran, y eso genera que al haber endocitosis haya menor cantidad de receptores GABA en la superficie. Cuando se perpetúa este estado epiléptico y se le pasa tratamiento que es el de primera elección, nos damos cuenta que es una benzodiazepina que estimule el sistema GABA, lo que nos va a pasar es que se van a saturar los receptores, pero como ya hay receptores que están en endocitosis, entonces no va a haber suficientes y el estímulo inhibitorio no va a ser suficiente para limitar el estímulo excitatorio. Por eso es que bajo esta justificación se decidió que la definición fuera en 5 minutos, para que este proceso que se genera una endocitosis, se genera una limitación de los receptores, una disminución de los receptores, pues no llegara a efecto y entonces el paciente pudiera ser inhibido su estatus epiléptico. ¿Ok? Con el paso del tiempo hay algunos tratamientos, por ejemplo, la ketamina, que inhibe el sistema del glutamato, y se busca también como parte del tratamiento para el estatus epiléptico. ¿Ok? Esto es en cuanto a fisiopatología en el sistema o la fisiopatología del estatus epiléptico. ¿Ok? Continuando con el estatus epiléptico, tenemos que es un periodo inicial que comprende 30 minutos y un periodo mayor de 30 minutos. Ya vimos que esta definición o esta división del mayor o menor de 30 minutos nos habla acerca de
si es un estatus epiléptico refractario o no refractario. Entonces, cuando hay unas descargas neuronales paroxísticas, que inicialmente se presentan aquí, nos vamos a dar una ventana. Para que lo podamos definir tenemos que tener 5 minutos. Entonces tenemos que tener un paciente que está con episodios convulsivos repetitivos o continuados durante 5 minutos. Esto nos va a generar contracciones musculares y nos va a generar alteraciones del sistema nervioso autónomo, incremento del consumo de oxígeno. Todo esto va a aumentar el consumo de oxígeno, también puede generar contracciones musculares y como todo se transforma en energía nos va a dar fiebre. Todo esto se presenta en los 30 minutos. ¿Ok? Aumento del consumo de oxígeno nos va a dar zonas de hipoxia, de hipoperfusión. ¿Ok? Y eso a largo plazo, una vez que pasa esa barrera de los 30 minutos, nos va a generar una disminución de las resistencias y una vasodilatación a nivel del cerebro. ¿Qué nos va a llevar a un edema cerebral? ¿Ok? En relación con las alteraciones del sistema nervioso central, nos va a dar una respuesta como taquicardia, hipertensión, hiperglucemia, y nos va a dar, una vez que pasa esto, aquí nos da la hipertensión, y una vez que pasa este periodo, el paciente cae en hipotensión. Entonces ya tenemos que es un paciente con vasodilatación, que está hipotenso, que nos va a generar hipoxia tisular, y que nos puede llegar a complicaciones sistémicas. Y todo esto nos va a generar un daño neuronal. Hay hipoxia tisular, hay edema cerebral y también eso nos va a generar que haya una alteración o una fallo en la regulación dependiente de la TEA. Esto nos va a ocasionar un daño neuronal. ¿Ok? Todos estos movimientos nos van a marcar un punto de corte de 30 minutos. Para que nosotros lo podamos definir como estatus, hablamos de 5 minutos. Para que podamos ver que es un paciente que ya va a tener daño neuronal, estamos hablando de un punto de corte de 30 minutos. ¿Ok? Eso es con respecto a la fisiopatología. Pero ¿qué nos va a dar de secuela? ¿Qué nos deja de secuela un estatus epiléptico? Pues primero, como es un daño neuronal, nos va a generar una necrosis de la corteza laminar. Ya vimos que hay unas zonas de hipoxia, hay otras zonas de hipoperfusión, y eso nos va a generar zonas de necrosis de la corteza laminar. ¿Ok? Eso lo podemos encontrar con una resonancia magnética. También nos va a generar una alteración en la permeabilidad de la membrana, lo que va a generar un aumento en la cantidad de calcio intracelular. Ese aumento en el calcio intracelular nos va a generar una disfunción de la mitocondria. Y al disfuncionar la mitocondria se van a activar lipasas y proteasas y finalmente radicales libres y la célula va a entrar en apoptosis. ¿Ok? Ya vemos que hay necrosis, hay aumento del calcio por una alteración en la membrana y finalmente la célula entra en aumenta los radicales libres y finalmente entra en apoptosis. ¿Ok? Por eso es que los pacientes hay un aumento en la duración de la convulsión y tiene mayor riesgo de convulsiones recurrentes, porque funcionalmente el cerebro pues ya tenemos un daño estructural. ¿Ok? También nos puede generar atrofia, nos puede generar edema cerebral. ¿Ok? Y todo eso nos va a generar un aumento o un daño en la barrera hematoencefálica y eso está relacionado directamente con el tiempo. Entre mayor tiempo, mayor cantidad de daño celular y por ende nos va a generar mayores complicaciones a largo plazo y secuelas como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo establecemos un diagnóstico? Primero y muy importante, hay que determinar, con base a lo que dice la definición, una convulsión de 5 minutos.
¿ok? Con un periodo en el cual no hay recuperación del estado de alerta o se encuentra de manera constante. Ya vimos que una vez que establecemos eso, podemos definirlo, pero tenemos que buscar el diagnóstico para saber cuál es la causa. ¿Qué le pedimos? Pues le pedimos una tomografía, le pedimos exámenes paraclínicos, incluyendo biometría, que puede llegar a tener leucocitosis, química sanguínea para ver que no sea la glucosa, que es la causa metabólica más común, electrolitos para ver el sodio, tanto elevado como disminuido, PFHs, tomografía, examen general de orina, incluso punción lumbar, porque ya vimos que es una causa infecciosa. ¿Ok? Todos estos exámenes paraclínicos son los que nosotros vamos a estarle pidiendo. En algunas ocasiones se le podrían hacer determinación como una resonancia magnética, pero en estado inicial tenemos que ver las causas más comunes, infecciosas, si hay algún evento traumático, alguna zona hemorrágica, alteraciones en el sodio, en los electrolitos, todo eso buscando la evidencia de la causa del estatus epiléptico. Sin embargo, también le podemos hacer un electroencefalograma porque ya vimos que hay un estatus epiléptico no convulsivo, ¿ok? Y con esta la única manera de hacer la determinación pues es con un electroencefalograma. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Pues son muchos y muy variados. Todo aquello que genere alteración del estado neurológico, nosotros tenemos que considerarlo. Desde un trastorno psicosomático hasta un delirium, hasta una encefalitis. ¿Ok? Todo eso nosotros lo vamos a considerar como un diagnóstico diferencial. Y en cuanto a relación al tratamiento, ¿qué le vamos a hacer? Pues el tratamiento, como todo en urgencias, o como casi todo, está en relación con el tiempo. Entre menos tiempo, mejor, menos secuelas cerebrales van a quedar. Entre más minutos pasen, pues el daño neuronal, como ya vimos, va a ser mucho mayor y las secuelas van a ser mucho mayores. Por lo cual el tratamiento se tiene que dar buscar que se reduzcan los primeros 5 minutos. ¿Qué es lo que se le tiene que hacer? Pues en urgencias se utiliza el ABC, vía aérea, ventilación, circulación. Primero hay que garantizar la vía aérea, porque es un paciente que está convulsionando y que no tenemos vía aérea segura. Por lo cual, nosotros tenemos que hacer la intubación, ponerle oxígeno, lo que sea necesario para garantizar que el paciente esté con vía aérea permeable. Se le canaliza una vía, se le inicia con soluciones, con una solución permeable o con una vía permeable y se le coloca en posición de seguridad. Esto es como en el posparo, en la reanimación, en el estado posparo de la reanimación, como ya vimos en el BLS, en decúbito lateral, para que el paciente no se vaya a broncoaspirar, en lo que garantizamos pues la vía aérea. Después de eso, en los siguientes minutos nosotros tenemos que iniciarle con el tratamiento básico. En toda esta parte lo que tenemos que hacer es disminuir o abolir el episodio convulsivo. Entonces el tratamiento de primera elección es diazepam, ¿ok? O es benzodiazepina. Esto le podemos dejar diazepam alrededor de 2 a 5 miligramos o le podemos dejar diazepam en una dosis de 0.3 miligramos kilogramo, ¿ok? Le podemos dejar diazepam, le podemos dejar lorazepam también, que es la primera opción. Si está disponible el lorazepam, hay que darle lorazepam, si no la benzodiazepina que nosotros tengamos, ¿ok? O le podemos dejar midazolam, ¿ok? Pero de primera intención, pues hay que darle una benzodiazepina. Si las crisis no ceden, entonces nosotros le vamos a dejar una hidantoína. ¿Cuál? Fenitoína. Paciente que llega al servicio de urgencias con estatus epiléptico por definición operacional, le iniciamos benzodiazepinas, le iniciamos fenitoína. Y si es un paciente que después de 30 minutos sigue refractario,
nosotros tenemos que iniciarle con sedación mucho mayor. Tenemos que darle fenobarbital a dosis de de 10 a 20 miligramos kilo. 10 a 20 miligramos kilo de fenobarbital. ¿Ok? Y una vez que pasa el minuto 60, que es un estatus epiléptico súper refractario, ¿ok? Nosotros tenemos que hacerle, que es un estatus epiléptico refractario, nosotros tenemos que hacerle, dejarle una anestesia general. Tenemos que ponerle midazolam, propofol, pentobarbital si es necesario, para tratar de que el paciente ya no convulsione. Entre más tiempo pase, más daño neuronal vamos a tener. Entonces lo que buscamos es que hay que abolir el estatus epiléptico lo más pronto posible. ¿Por qué? Como ya vimos en la fisiopatología, porque hay endocitosis de los receptores GABA y entre más tiempo pase, más difícil va a ser poder revertir el efecto. ¿Ok? Tenemos que, bajo ese espacio, pues, bajo esa situación, nosotros tenemos que buscar las causas que están detonando el daño neuronal o el estatus epiléptico y tenemos que iniciarle lo más pronto posible un tratamiento causal. Por ejemplo, un tratamiento específico de la causa. Esto es, si es un paciente que convulsionó por un TCE, entonces, y es una zona hemorrágica, entonces nosotros tenemos que buscar revertir o tratar de limitar primero la convulsión y después eliminar la causa que está detonando. Cuando los anticonvulsivantes fallan, que es alrededor del 30%, ya utilizamos midazolam, utilizamos propofol o utilizamos barbitúricos. Y eso pues ya se toma un electroencefalograma en busca de valorar la respuesta terapéutica. Y se le tiene que iniciar infusión para tratar de mantenerlo lo más sedado posible. Normalmente entre el 7 y el 3% va a responder a una droga, hasta el 2% va a necesitar una tercera droga o un tercer fármaco, ¿ok? Para poder revertir ese episodio convulsivo. Ahora bien, ¿cómo se trata el episodio no convulsivo? Eso puede ser por, ya vimos, alteraciones confusionales, ausencia, estados, crisis parciales. Eso se va a atender igual con una benzodiazepina de primera línea o con ácido valproico. Benzodiazepina o ácido valproico. Este es de primera y de segunda línea. ¿Ok? Eso es con lo que respecta a el tratamiento no convulsivo. Sin embargo, las complicaciones que pueden presentar son muchas y muy variadas. Ya hubo un episodio convulsivo, ya se generó un estatus, ya le dieron tratamiento, revirtió. Sin embargo, el paciente puede tener secuelas neurológicas o complicaciones neurológicas como es una encefalopatía hipóxica por una disminución del flujo sanguíneo. Puede tener un daño cerebral selectivo, un edema cerebral, hipertensión intracraneal o una trombosis de los senos venosos, infartos, zonas hemorrágicas, alteraciones cardiovasculares, respiratorios, endógenos, metabólicos, autonómicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entre más tiempo pase, mayor cantidad de secuelas nos va a desarrollar. ¿Cuál es el pronóstico? Pues tiene que ver con la edad, el estado de salud previo, patologías previas, el tiempo en el cual se dio la resolución de la crisis y las complicaciones que se presentan durante el episodio convulsivo. ¿Ok? También tiene que ver con la etiología. No es lo mismo un episodio convulsivo, un estatus etiología. No es lo mismo un episodio convulsivo derivado de una privación farmacológica de un episodio convulsivo derivado de un traumatismo cráneoencefálico con acúmulo de sangre. La mortalidad, pues eso depende de qué tan rápido se revierte y de la causa que está subyacente. Alrededor del 20%, o sea, 1 de cada 5, pudieran llegar a fallecer en los siguientes 30 días. Y entre más refractario sea, pues mayor posibilidad de muerte va a llegar a presentar. Puede ser hasta un 48%
En los refractarios, 20% a un mes. Todo depende del pronóstico o del en qué momento se haya logrado revertir el estatus epiléptico. ¿Ok? Y muchas de las ocasiones este estatus epiléptico va a tener una recurrencia, por lo cual hay que darle tratamiento anticonvulsivante para que el paciente no tenga episodios convulsivos repetitivos. Ya vimos que pudiera llegar a presentarse de primera como un debutante de un paciente con epilepsia. ¿Okay? Esto es con lo que respecta a estatus epiléptico y vamos a continuar o vamos a como parte de lo de urgencias neurológicas. Vamos a continuar con traumatismo cráneoencefálico y con EBC isquémico y hemorrágico.